Hola, desde Tailandia. Este es un país de ensueño con cultura súper rica, gastronomía de chuparse los dedos y una naturaleza pues indescriptible. Pero, ¿es Tailandia tan barato como todo el mundo piensa? Nosotros hemos pasado aquí ya más de 6 meses y os lo contamos todo. Hora de hablar de alojamientos. Os vamos a enseñar algunos de los sitios donde nos vamos a quedar para que tengáis una idea de precios y vamos a empezar por nuestra casita de isla que nos cuesta 25 € la noche. Empecemos fuera. Tenemos este pequeño porche donde pasar el rato. Después dentro, hola Eneas, tenemos nuestra cocina, tenemos todo lo que necesitamos para hacer la comida más básica y sencilla de la vida. Nevera, tenemos aquí nuestra mesita para trabajar o comer, un sofá, como echamos de menos tener un sofá durante nuestras vacaciones y viajes. Ahí tenemos camita, aire acondicionado y internet bastante rápida. El baño es bastante sencillo, pero sirve para lo que lo necesitamos. Andrilla, Uy, ¿sabes que es gratis aquí en Tailandia? una insolación. Pues sí, pero también suscribirte a nuestro canal. ¡Pup! Además nos ayudas un montón. Muy bien, estamos en otra isla diferente, así que os vamos a enseñar otro alojamiento diferente, pero también de 25 € la noche. Aquí está Andrea y como veis tenemos un par de sillitas aquí fuera y ahora la habitación. Como veis es una habitación bastante amplia, hasta tenemos un sofá, una cama bastante grande, tenemos mini nevera, tenemos un escritorio donde trabajar, sitio, espacio de sobra donde poner las cosas y un baño. Y ahora os voy a enseñar las zonas comunes que me parece que es lo mejor de este sitio. Y por aquí llegamos a la zona de la piscina, que como veis está súper bien con sus tumbonas y todo. Es un espacio muy guay. Y por aquí tenemos más área común, sofás, una sala donde trabajar. Me parece que está brutal este sitio, incluso una cocina, porque ya, si estás poco tiempo pues quizá no lo vas a usar, pero si eres como nosotros que pasas bastante tiempo parado en cada sitio, se agradece un montón tener horno, nevera y demás. Así que ya me diréis, pero para mí al menos por 25 € la noche esta clase de sitios en Tailandia me parece que son buenísimos y que no hay comparación con lo que vas a pagar en Europa. En Tailandia también puedes encontrar hoteles y resorts de lujo, pero a precios más atractivos que en otros países. Abajo te dejamos algunos de los mejores en los que hemos estado. Hablando de precios sobre comida, para que tengáis una idea, estamos en primera línea de playa, en un sitio, digamos, tirando a caro. Hemos pedido panquecas con coco, tenemos 2 zumos, tenemos un bol con frutas y tenemos el típico desayuno fuerte americano con tostadas, bacon, jamón, salchichas, huevos revueltos. Todo esto va a ser 4,5 € por persona. ¿Está buena la sopa? Como veis, estamos en el centro comercial, hemos pedido pollo frito con arroz y además venía con sopa y hemos pagado 3 € en total por la comida de los dos. Así que aún siendo un centro comercial, la comida puede ser bastante asequible. Por más buena que esté la comida tailandesa, que lo está, antes o después os va a apetecer comer algo de otro país, ya sea pizza, hamburguesa, etc. Así que podéis esperar más o menos gastar de unos 6 € a unos 10 € si vais a un sitio bueno, por ejemplo de pizza como este. Ahora hablemos de templos. Sí, porque visitar los templos es la actividad más predominante aquí en Tailandia, pero estáis de suerte, porque prácticamente todos los templos son gratuitos. Alguno de ellos tiene alguna entrada simbólica, excepto el Gran Palacio, que ahí es un poquito más que simbólica. Y ahora os vamos a dejar con algunas imágenes de los templos más famosos de Tailandia y sus precios.
Ahora es hora de coger el autobús, el que es probablemente el medio de transporte público más barato aquí en Tailandia. Este es el más barato también porque es el más lento, porque por lo general hay un montón de tráfico, así que siempre vas a tardar más que cogiendo el metro. No exactamente la parada reglamentaria, pero es una parada. pero hemos llegado. Normalmente el precio del autobús empieza en 8 bahts hasta 13 bahts, dependiendo de si tiene aire acondicionado o no y lo largo del recorrido, así que más o menos os vais a gastar de 20 a 40 céntimos. Así que si no tenéis mucha prisa y no os importa el tráfico, vale bastante la pena. Al igual que con el autobús, no hay precio fijo para el metro, pero espera gastar entre 40 céntimos y 1 euro según cuántas paradas hagas. El metro es fresquito y muy silencioso. Una vez visto los transportes públicos, tened en cuenta que no los hay en absolutamente todas partes, así que lo más probable es que si estáis en un pueblecito más apartado o en las islas acabéis alquilando una scooter. Así que ahora os voy a enseñar la nuestra y cuánto nos ha costado. Aquí tenéis nuestra scooter, como veis es una de pequeña cilindrada de 125 y una scooter como esta te puede salir más o menos a unos 6 euros al día, pero si la alquilas durante más días, digamos, no sé, 4 o 5 días, puedes negociarlo con el propietario, te puede llegar a salir a más o menos unos 5 euros al día. La verdad que bastante bien. En cuanto a la gasolina, puedes contar en gastar quizá unos 2 euros, 2 euros y medio para llenar un tanque entero en caso de que gastes absolutamente todo y te pases el día entero montando la moto. En caso de que quieras una moto con otro estilo más bonito o una cilindrada mayor como esta, puedes esperar pagar hasta los 10 euros al día, tranquilamente. Y os estaréis preguntando, ¿y qué pasa con los otros transportes públicos como el taxi o los tuk-tuks? Pues bueno, evidentemente no hay un precio fijo para eso, así que es un poquito difícil hablar de ellos. Lo que sí que os podemos decir es que, por ejemplo, en caso de los tuk-tuks, esperad pagar un poquito más que lo que sería quizá un taxi, porque es algo cultural, típico de aquí y que, pues eso, tienes que hablar y regatear un poco con el conductor. Así que quizá consigas rebajar 50 céntimos o 1 euro, pero sobre todo intentar apalabrar y quedar muy claro lo que vais a pagar al llegar allí antes de montaros, porque si no queda del todo claro os podéis llevar una sorpresa cuando lleguéis a vuestro destino. ¿Y qué pasa si te apetece ir en un coche cerrado, digamos un taxi, para poder tener tu aire acondicionado? Pues bien, sí que puedes parar un taxista, puedes decirle hasta dónde tienes que ir y apalabrar más o menos lo que va a ser el precio. Pero si no te apetece todo ese lío, puedes descargar una aplicación en tu teléfono que se llama Grab, os la enseñaremos ahora mismo en pantalla, donde simplemente pones el destino al que quieres ir y te va a dar un precio cerrado. No se va a mover, no te tienes que romper más la cabeza. Es más, normalmente tienen descuentos, así que te vas a ahorrar un buen dinero. De hecho, para nosotros, después de haber probado muchas de estas opciones, nos parece que Grab suele ser la opción más barata de todas. Después de un par de semanas en Tailandia, puede que sea hora de hacer una lavadora, pues encontrarás por todas partes lavadoras de autoservicio que te pones unas moneditas, te esperas cosa de una horita y la tienes lavada y lista para llevar, o entonces la puedes dejar en una de las muchas lavanderías locales. Son sencillas y normalmente por cosa de 50 bahts te hacen 1 kilo de ropa. Viajar con datos en tu móvil va a hacer con que tu vida sea tan más sencilla. Hay varias maneras de conseguir internet así que aterrizas en Tailandia. Cómprate una tarjeta en el aeropuerto, Pero va a ser más cara. pero no compres. Puedes ir a una de las muchas operadoras que hay por todos los centros comerciales o un 7-Eleven y comprarte una tarjeta. Sí, te va a salir más o menos de 4 euros por más de 10 gigas por una semana. Probablemente no lo vas a terminar. O tercera opción, si queréis despreocuparos completamente, podéis adquirir una eSIM. No vais a tener que cambiar la tarjeta, vais a tener datos, nada más pongáis un pie en Tailandia y os dejamos el enlace aquí abajo en la descripción. Otra de las cosas que no os podéis perder cuando estéis en Tailandia es daros un masaje tailandés, ya sea aquí en la playa o en mitad de la ciudad. El precio medio va por un masaje, digamos, completo de 1 hora en todo el cuerpo básico, desde los 7,5 euros a los 8,5 euros, que comparado con los precios europeos, pues digamos que está bastante bien.
Otro de los gastos con los que normalmente la gente no cuenta es el propio dinero, y es que cada vez que saquéis dinero de un cajero os van a cobrar más de 5 euros. ¡Chichín! Así que os recomendamos que dentro de lo posible, de lo lógico, tampoco nos volvamos locos, saquéis una cantidad grande de una sola vez en lugar de muchas veces cantidades pequeñas, porque os vais a terminar el presupuesto de vuestro viaje en Tailandia solo en estas comisiones. Pero atención, puede ser que con tu banco aún así pagues más tasas por encima de esas, así que asegúrate de tener una tarjeta como Wise, que es un banco internacional online con el que puedes cambiar de divisa y transformar tus euros, dólares, lo que sea, a bahts tailandeses, y así no pagar más tasas ni al sacar dinero ni al pagar en restaurantes, y te ahorras un montón de dinero. Así que te dejamos el enlace aquí abajo en la descripción. De paso en cualquier viaje a Tailandia es visitar un 7-Eleven. Aquí encontrarás de todo, de la crema solar que te has olvidado en casa hasta una tostada de jamón y queso buenísima. Está abierto 24 horas por día y estas son algunas de las cosas que puedes encontrar aquí y sus precios. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. ¿Es Tailandia más barato o más caro de lo que pensabais? Y si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.